Regulación equilibrada. Las compañías que cotizan en bolsa están reguladas en gran medida y sus transacciones son monitoreadas por los reguladores del mercado, como la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, de los Estados Unidos. Además, las bolsas también exigen ciertos requisitos, como la presentación oportuna de informes financieros trimestrales y la notificación instantánea de desarrollos relevantes de una empresa para garantizar que todos los participantes del mercado tomen conciencia de los acontecimientos corporativos. El incumplimiento de las regulaciones puede llevar a la suspensión de la negociación por parte de los intercambios y otras medidas disciplinarias. Regulación del mercado de valores. A un regulador financiero local o autoridad monetaria o instituto competente se le asigna la tarea de regular el mercado de valores de un país. La Comisión de Bolsa y Valores, SEC, es el organismo regulador encargado de supervisar los mercados bursátiles de Estados Unidos. La SEC es una agencia federal que trabaja independientemente del gobierno y de la presión política. La misión de la SEC se establece como proteger a los inversores, mantener mercados justos, ordenados y eficientes, y facilitar la formación de capital. Participantes del mercado de valores. Junto con los inversores a largo plazo y los comerciantes a corto plazo, hay muchos tipos diferentes de jugadores asociados con el mercado de valores. Cada uno tiene un rol único, pero muchos de los roles están entrelazados y dependen unos de otros para que el mercado funcione de manera efectiva. Los corredores de bolsa, también conocidos como representantes registrados en los Estados Unidos, son los profesionales con licencia que compran y venden valores en nombre de los inversores. Los corredores actúan como intermediarios entre las bolsas de valores y los inversores comprando y vendiendo acciones a nombre de los inversores. Se necesita una cuenta con un corredor minorista para obtener acceso a los mercados. Los gestores de carteras son profesionales que invierten carteras o colecciones de valores para clientes. Estos gerentes obtienen recomendaciones de analistas y toman las decisiones de compra o venta de la cartera. Las compañías de fondos mutuos, los fondos de cobertura y los planes de pensiones utilizan administradores de cartera para tomar decisiones y establecer las estrategias de inversión para el dinero que poseen. Los banqueros de inversión representan empresas en diversas capacidades, como empresas privadas que desean cotizar en bolsa a través de una oferta pública de venta o empresas que están involucradas en fusiones y adquisiciones pendientes. Se encargan del proceso de cotización de conformidad con los requisitos reglamentarios del mercado de valores. Los proveedores de servicios de depósito y custodia, que son instituciones que poseen los valores de los clientes para su custodia a fin de minimizar el riesgo de robo o pérdida, también operan en sincronía con la bolsa para transferir acciones hacia y desde las cuentas respectivas de las partes que realizan transacciones en función de la negociación en el mercado de valores. Creadores de mercado. Un creador de mercado es un corredor de bolsa que facilita el comercio de acciones mediante la publicación de precios de compra y venta junto con el mantenimiento de un inventario de acciones. Asegura suficiente liquidez en el mercado para una participación particular y se beneficia de la diferencia entre la oferta y el precio de venta que cotiza.